spines, ya estuvimos utilizando un concepto estadístico que ahora lo vamos a poner más de manifiesto. Es el de conjuntos estadísticos, digamos, cómo vamos a promediar las variables físicas dentro del espacio de fase. Bueno, entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es tratar de conectar un poco con lo que significa el promedio macroscópico de magnitudes microscópicas. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablamos de que microscópicamente las variables tienen un determinado orden de magnitud, mientras que macroscópicamente es muchos órdenes de magnitud mayores? Entonces eso nos permite separar en cierta manera las dos dinámicas. La dinámica de las variables microscópicas, que va a estar regulada por las ecuaciones de la mecánica clásica o de la mecánica cuántica, y la dinámica de las variables macroscópicas, que va a seguir los procesos cuasi estáticos de la termodinámica. Bueno, entonces pensemos primero una determinada variable, una magnitud física, digamos. Una magnitud física, digamos, una magnitud F, que puede ser la energía, puede ser el impulso lineal, el impulso angular, alguna magnitud física que dependa de la dinámica del sistema, que dependa de sus coordenadas e impulsos. Entonces, esa magnitud, como depende de manera indirecta de coordenadas y de impulso, va a tener una determinada dinámica temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro espacio de fase, dibujémoslo así, como si fuera simplemente una única coordenada y un único impulso generalizado, en ese espacio de fase, una partícula está descrita, su estado inicial está descrito, por ejemplo, por ese punto, y después hace una evolución siguiendo la ley de movimiento que le corresponda, ¿sí? Puede ser así, tan embrollada como esto, pero una condición que sabemos se va a cumplir es que esa, esa línea que describe la trayectoria, fíjense que no es la trayectoria real de la partícula. La trayectoria real de la partícula sería simplemente la coordenada como función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, la trayectoria de la partícula en el espacio real sería la coordenada en función del tiempo. Pero acá lo que estamos graficando es para cada instante de tiempo qué coordenadas y qué impulso tiene. Entonces estamos diciendo cuáles son los estados que va ocupando a lo largo del tiempo. Cada uno de esos puntos del espacio de fase entonces se llama punto fase. Simplemente una manera de decir es el estado que tiene esa partícula en ese instante de tiempo. Bueno, en general los sistemas tienen estas trayectorias en el espacio fase que suelen ser bastante complejas, a menos que el sistema sea extremadamente simple. Y sobre todo tiene muchas dimensiones. Ya vimos que en general nosotros cuando vamos a tratar sistemas macroscópicos vamos a tratar con espacios de fase de 6n dimensiones. Entonces esta trayectoria va a ser en general muy compleja, pero jamás se cruzan, nunca se cruza a sí misma. ¿Por qué? Porque si en ese punto se cruzara, imagínense que tengo una cosa así, y lo cruzo así, en este punto se daría una indeterminación, porque dado este estado, el sistema, por ejemplo, podría seguir esta trayectoria de fase o podría seguir este. ¿Sí? O sea, si nosotros pensamos que las ecuaciones microscópicas son deterministas, entonces, dado este punto del espacio de fase,
la trayectoria futura tiene que estar completamente determinada. No puede ocurrir esta indeterminación de poder continuar por dos trayectorias distintas. Entonces eso nos asegura que la trayectoria del punto fase no se corta a sí mismo. Pero no significa que no pueda ser muy compleja, digamos. Bueno, entonces nosotros lo que queremos es obtener propiedades macroscópicas. Esas propiedades macroscópicas las podemos obtener si pensamos en las distintas escalas de tiempo que tenemos, ¿no? La escala de tiempo microscópica, dijimos, por ejemplo, puede ser del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 segundos, mientras que la escala macroscópica es del orden de un segundo. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es permitir que el sistema microscópico evolucione durante un tiempo suficientemente amplio como para que el sistema relaje y determine un estado macroscópico de equilibrio. Eso se traduce simplemente diciendo que diciendo que el valor medio macroscópico lo obtenemos como un promedio a tiempo muy largo, a tiempo infinito en principio, como la integral a lo largo de ese periodo de los valores que asume esta función f, que depende indirectamente del tiempo. ¿Está bien? Esta integral es simplemente un valor medio. ¿Está bien? Estamos integrando el valor que asume esta función de la que hablábamos, esta magnitud termodinámica, integrándola sobre el tiempo, sobre un determinado periodo, y haciendo que ese periodo sea suficientemente largo. Bueno, entonces podemos ahora pensar cómo voy a calcular ese valor. Imagínense entonces que yo tengo que llevar a partir de este punto que correspondería al instante cero. Este punto, por ejemplo, sería la coordenada del instante inicial y el impulso en el instante inicial. Y tengo que hacer la integral a lo largo de esa línea en el espacio de fase, siguiendo la evolución del sistema. Pero lo que vamos a hacer en realidad es discretizar esto, discretizar en un determinado rango de intervalos. O sea, discretizamos t en n intervalos de amplitud delta t. Entonces, esto lo puedo hacer perfectamente porque esta t mayúscula se corresponde con los tiempos macroscópicos, mientras que esta t minúscula se corresponde con los tiempos microscópicos. Por lo tanto, esta n es un número muy grande, ¿sí? Es un número muy grande porque es el cociente entre el tiempo macroscópico y el tiempo micro. Y ese valor medio que nos interesa, entonces también lo podemos escribir como un límite de t tendiendo a infinito, pero entonces podemos escribirlo como n tendiendo a infinito de 1 sobre n por delta t. Y acá en lugar de sumar, en lugar de integral, podemos sumar los valores que asume esta función en determinados instantes de tiempo. P en t sub i. Por delta t. También convertimos la integral en una suma. Esencialmente es lo que se llama la definición de Riemann de la integral, ¿no? La definición más simple, más indirecta que tenemos de la integral, la que aprendemos en cálculo diferencial 1. O sea que, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Es convertimos esto en una suma sobre los valores que toman determinados puntos a tiempos t sub i, y dividimos por la cantidad de puntos, por n.
¿sí? Vuelve a ser el concepto de promedio, digamos, sumar los valores que tengo en determinados ahora puntos discretos y dividir por la cantidad de valores que tengo. ¿También? Porque el delta de t, como es el mismo, dentro y fuera de la integral se cancela, dentro y fuera de la sumatoria. Esto equivale a que hiciéramos a que en lugar de seguir los puntos de la trayectoria del espacio de fase, en lugar de seguir los puntos a lo largo de esa trayectoria que había dibujado antes, es como si, ahora discretizando el tiempo, estoy mirando una serie de puntos discretos, ¿sí? Que se corresponderían con esa trayectoria. Pero de cierta manera ahí lo que vemos es que entonces estoy promediando sobre esos puntos del espacio de fase y una manera más cómoda de hacer esto es dividir, dividir todo el espacio de fase en una serie de celdas, ¿sí? Y entonces al promediar, en lugar de promediar sobre los puntos, puedo promediar sobre las celdas, porque, por ejemplo, digamos que a toda esta celda le puedo asignar un índice i y decir que esta celda es la celda nu, por ejemplo, para seguir la notación que después les voy a mostrar más. Esta es una determinada celda y la característica que tiene esa celda es que tiene una serie de puntos que quedó determinada por la discretización de la trayectoria del espacio de fase y que se corresponde con la cantidad de estados que hay en esa región. Y esa región tiene un ancho delta en las coordenadas y delta de p en los impulsos. Eso nos lleva a que podamos hablar de ahora de que tengo una serie de estados, una cantidad de estados, perdón, un número de estados por área de ese espacio de fase. Delta de Q por delta de P. Fíjense, yo puedo decir, por ejemplo, si cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, tengo 6 estados por unidad de área del espacio de fase. A esto es lo que llamamos la densidad de estados. Densidad de estados. Es una densidad no en el espacio real de 3 dimensiones, sino en el espacio de fases. Entonces, a esa densidad la vamos a designar con la letra ρ. Y para este caso voy a tener una densidad en el punto de coordenadas Q y P de la celda nu. Entonces, si lo que estamos haciendo es asignar un orden a esas celdas y simplemente decir, por ejemplo, que este es el punto Q sub nu y este es el punto P sub nu. ¿Para qué nos sirve eso? Para simplemente, ahí es reescribir lo que ya hicimos antes. Lo que estamos queriendo calcular son valores medios, pero estamos tratando de evitar utilizar valores medios temporales porque justamente seguir la dinámica del sistema es complicado. Entonces todo lo que sea evaluar algo a lo largo del tiempo se va a volver complicado. En cambio, si yo me quedo con la discretización y además utilizo este concepto de densidad del espacio de fase, puedo reescribir esos valores medios, los puedo reescribir ahora de esta manera. Y voy a usar una notación un poquito diferente.
que es el valor medio pero calculado con esos brackets. Y lo que vamos a decir es que es la integral. Bueno, antes de poner la integral, para no hacer el salto, escribámosla así. Vamos a escribir como vimos con la discretización, sería la sumatoria de los valores que asuma la magnitud f que nos interesa en el punto de coordenadas q nu, p sub nu, por la cantidad de estados que haya en esa celda. Si miramos acá, por ejemplo, ¿cuánto vale la función f o la magnitud física f en esta celda que tiene coordenadas q sub nu, p sub nu, multiplicado por cuántos estados hay en esa celda? Y la cantidad de estados va a ser la densidad de estados multiplicado por el área. ¿Está bien? Y sumado sobre todas las variables nu, todas las celdas, mejor dicho. ¿Sí? ¿Por qué es la densidad por delta de Q? Porque eso es el número de estados. ¿Ven? Densidad por delta de Q por delta de P me da número de estados. Entonces, estoy asociando un valor típico en la magnitud F a esa celda multiplicado por la cantidad de estados que hay dentro de esa celda. Y eso si delta de Q y delta de P ambos tienden a 0, o sea, si tomamos celdas cada vez más pequeñas, lo convertimos en una integral, que va a ser la integral del punto que le corresponda, el punto representativo en el espacio de fase, por la densidad de estados en ese punto, por diferencial de Q y diferencial de P. Bueno, todo esto entonces es simplemente otra manera de calcular un promedio. ¿Por qué esto va a ser mejor que lo anterior? Porque acá, fíjense que ya no nos aparece la variable tiempo. Evitamos utilizar la variable tiempo por dos razones. Uno, porque la dinámica microscópica es compleja, y otro porque macroscópicamente el tiempo no es representativo, no es una variable que aparezca en la termodinámica, ¿sí? Todos los procesos son procesos estáticos. Entonces ahora lo que hicimos fue trasladar nuestro problema de integrar sobre el tiempo a integrar sobre el espacio de fase. La dificultad está, por supuesto, en esta densidad, porque ahora tenemos que saber cómo es esa densidad de estados. Bueno, pero ahora vamos a ver que hay ciertos indicios de cómo deberíamos elegir esa densidad de estados. ¿Me siguen en eso hasta acá? Sí. Sí. Bueno, fíjense que esa densidad de estados puede asumir valores, diferentes valores. Fíjense, al hacer la discretización hay ciertas celdas que pueden haber quedado vacías, o que me quedan con uno o dos puntos, o que quedan con muchos puntos. Entonces, esa densidad de estados en principio puede ser variable en el espacio de fase, variable no en el tiempo, sino variable en la posición del espacio de fase. Depende de la elección de esa densidad de estados, vamos a tener distintos conjuntos estadísticos. ¿Sí? Ahí es donde entra la estadística. Cuando decimos qué forma tiene esta densidad, estamos haciendo nuestro conteo estadístico. Y otra observación que hago es que yo empecé calculando el valor medio temporal y lo escribí así, con una barrita arriba. Y terminé calculando el valor medio en el espacio de fase y lo escribí así. Bueno, en principio nosotros lo que vamos a asumir es que estas dos cosas son iguales, ¿sí? La manera de asegurar que esas dos cosas son iguales es poder demostrar que efectivamente cuando hice el pase desde el promedio temporal a definir la densidad de estados, me permite calcular la misma cantidad. Entonces, esto es un promedio temporal, mientras que esto es un promedio sobre espacio de fase.
haber supuesto que ambas cosas son iguales, lo cual parece razonable y de hecho fue la primera suposición de la mecánica estadística, es lo que se llama la hipótesis ergódica. La hipótesis ergódica supone que, dado un determinado estado inicial, un sistema va a evolucionar a lo largo de su trayectoria en el espacio de fase, pasando por todo punto accesible de ese espacio de fase tan cerca como quisiera. Si voy al primer gráfico que hice, en que dibujé la trayectoria, y esto va siguiendo un camino muy embrollado, pero, por ejemplo, si a mí me interesa preguntarme, ¿será cierto que puedo llegar a este punto del espacio fase? Este punto que está acá, por ejemplo. ¿Puedo llegar a ese punto del espacio de fase? Hasta ahí no llegó, el sistema evolucionó siguiendo una trayectoria que está en esa línea roja y no llegó. Lo que dice la hipótesis ergódica es que si yo permito evolucionar a tiempos muy largos, tarde o temprano esta trayectoria pasa cerca del estado predeterminado que yo quiero como blanco, ¿también? Como estado final, digamos. Y cerca quiere decir porque no se puede asegurar que a partir de las ecuaciones de la dinámica que pase exactamente por ese punto. Pero lo que sí se demuestra para algunos sistemas es que si yo permito que el sistema evolucione a tiempo suficientemente largo, pasa tan cerca como quiera. Entonces, tan cerca como quiera quiere decir que yo le doy un... voy a dibujar otro color. Le doy un entorno de amplitud epsilon y luego de dejar evolucionar el sistema, tarde o temprano, digamos, el sistema entra en ese entorno. ¿Sí? O sea que si yo fijo el epsilon, es solo una cuestión de tiempo, cuánto va a tardar el sistema para evolucionar y pasar cerca de ese estado que me interesa. Pero esa es la condición ergódica. O sea, es la condición de que los sistemas siguen trayectorias de espacio de fase que se aproximan tanto como uno quiera a un estado dado, ¿sí? Que sea accesible para ese sistema. Bueno, no está demostrado que eso ocurra para todos los sistemas, pero sí para la gran mayoría de los sistemas dinámicos de interés. Entonces, en todos aquellos casos en que sea válido, y para todos los casos que nosotros vamos a estudiar va a ser válido, entonces promediar sobre el tiempo es lo mismo que promediar en el espacio de fase. Bueno, eso nos define entonces que la elección de la densidad, la elección de ρ, es lo que nos va a determinar cuál es el tipo de sistema que estamos analizando. El sistema más simple es el que le corresponde a ρ constante. Este sistema se va a corresponder con lo que vamos a tomar, o va a definir lo que es el conjunto microcanónico. Lo que llamamos conjunto microcanónico es entonces el conjunto para el cual la densidad de estados es constante. Y esa densidad de estados va a ser simplemente 1 dividido, o mejor dicho, la probabilidad de esa densidad de estados va a ser 1 dividido el número de microestados accesibles. Esto es lo que estábamos usando, por ejemplo, cuando hacíamos el conteo de microestados en los sistemas de energía fija. ¿Sí? Cuando la energía es fija, entonces ahí introdujimos la idea de que el número de microestados representa
la conexión entre la estadística y la mecánica, ¿no? Cuando escribimos que la entropía era K por el logaritmo de omega, ese número de microestados me decía cuáles eran los estados accesibles para ese sistema. Pero ese es un sistema aislado, ¿sí? Un sistema de energía constante. Entonces, haber establecido que ese era el número de microestados accesibles, quiere decir que todos los estados son igualmente probables. Eso de nuevo es una hipótesis, que es la hipótesis básica, digamos, de la termodinámica estadística, que es que para un sistema aislado, todos los microestados son igualmente accesibles. Y eso es lo que se llama la hipótesis de equiprobabilidad. ¿Eh? O de igual probabilidad. Entonces, si la energía es constante, o sea que el sistema no intercambia energía con su entorno, entonces todos los estados son igualmente probables. Todos los estados, los omega estados que tengan, son igualmente probables. Entonces ahí estoy fijando una condición, digamos, sobre los sistemas que puedo estudiar, son estados de energía constante, estados que no intercambian energía con su entorno, es decir, aquellos que están encerrados dentro de un recipiente adiabático. Para esos sistemas, entonces lo que tengo que hacer es concentrarme en que ya que la energía está fija, cuento para un dado valor de energía, cuento cuántos microestados son accesibles para ese sistema. Es lo que hacíamos, eh, por ejemplo, cuando hablábamos de los espines y decíamos que su hamiltoniano era menos mu por el campo Z, ¿sí? Entonces era mu por Z por el campo Z. Y entonces esto era proporcional al SZ total, ¿sí? Porque el campo es constante, la relación de proporcionalidad entre mu y el Z es constante. Entonces la energía del sistema dependía del SZ total, ¿sí? Entonces, si yo fijaba el SZ, lo que estaba fijando era la energía del sistema. Y dada la energía del sistema, contaba la cantidad de microestados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de esa manera lo que estaba haciendo era, contaba para un dado SZ, cuántos microestados, y encontraba que, por ejemplo, para cuando SZ tomaba los valores extremos, el más negativo o el más positivo, el número de microestados era 1. Pero cuando tomaba SZ, tomaba el valor 0, tenía el mayor número de microestados posible. Y de ahí obtenía esa forma de especie de campana de probabilidad. Entonces, lo que estábamos usando ahí es esto, es el conjunto microcanónico, porque estamos fijando que la energía es constante, y a partir de ahí determinamos el número de microestados y con ello la probabilidad de la distribución. Bueno, quiero retomar un cachito lo del libro, como para que guiarlos un poquito en la lectura de ese tema. Bueno, el tema lo van a encontrar desarrollado en este capítulo, ¿sí? Que habla de la teoría de ensambles o de conjuntos estadísticos y en particular del conjunto microcanónico. Bueno, entonces ahí van a encontrar, digamos, que hablan de esto un poco de esto que les decía, la densidad del espacio es fácil, la hipótesis ergódica y
esto que está en itálicas es justamente esto que le decía, que la suposición básica que hace la mecánica estadística es que todos los microestados de una superficie de energía de un sistema cerrado pueden suponerse como que aparecen con igual probabilidad. Eh, bueno, lo que encuentran después es esto mismo que yo les había comentado. O sea, solamente les muestro de dónde volver a leerlo luego, digamos. ¿Ven? Acá introduce la densidad de estados, por eso usé nu, q sub nu y p sub nu para que utilizar la misma notación que usa el libro. Y como tiene que ser una probabilidad, la integral tiene que estar normalizada. ¿Ven? Simplemente eso es lo que muestra acá. Cómo calcular el valor medio, es esto que les decía. Algunas consideraciones. Por ahí la notación es más enrollada de lo necesario, pero por esto que digo, por ejemplo, al elegir que la energía sea constante, lo pone con una función delta, ¿eh? Como se acuerda de la función delta de Dirac, no es necesario escribirlo de esa manera, basta con que recordemos que lo que importa es que la energía es constante. ¿Está bien? Bueno, y esto es lo que le decía, que eh, la densidad de probabilidad en el conjunto microcanónico va a ser casos favorables uno sobre casos posibles nu. ¿Eh? Un determinado estado, ¿qué probabilidad tiene? Tiene la probabilidad uno sobre omega si cumple esta condición. Si su hamiltoniano está entre E y E más delta E y cero en cualquier otro caso. O sea, lo que estamos es eh, si cumple con la condición de tener energía constante, la probabilidad es uno sobre caso posible y si está fuera de ese rango de energía es cero. Acá les recuerdo que qué quería decir energía constante. Este delta D es un valor macroscópico. ¿Sí? Este delta D simplemente me está diciendo, acuérdense que la E mayúscula me está diciendo la magnitud de energía macroscópica. Entonces, esta fluctuación, esta diferencia entre E y E más delta D es macroscópicamente, este delta D es muy chiquito. Pero el hamiltoniano, en ese cascarón de energía, digamos, tiene que asumir un valor microscópicamente puede variar en esa región, digamos. ¿No? Entonces, en el microcanónico, por ejemplo, no asumimos una única energía, a menos que el sistema sea discreto, sino un intervalo de energía que es macroscópicamente pequeño. Bueno, acá algunas las mismas consideraciones, como para que lo vuelvan a leer después a la hora de estudiar, acerca de este valor medio, la hipótesis ergódica, y bueno, el teorema de Liouville, probablemente ya lo hayan visto en mecánica analítica, pero lo vamos a, lo vamos a dejar por ahora. No es algo que vamos a necesitar por ahora para describir estos sistemas. Bueno, entonces el conjunto microcanónico es eso, es una cosa muy simple de describir, pero a veces no tan fácil de calcular. Eh, Ahora lo vamos a ver entonces lo mismo, pero desde otro punto de vista. Lo que vamos a hacer es pensar ahora, ya nos independizamos de la evolución temporal, del origen de esa integral y de esos valores medios, y lo que consideramos es que nosotros conocemos la hipersuperficie de energía en el espacio de fase. Estamos a energía fija y entonces conocemos cuáles son los puntos del espacio de fase que dan energía fija. Eso es lo que llamamos la hipersuperficie de energía. Y ahora podemos considerar una serie de n caligráfica, esta n como manuscrita, digamos, copias
que son idénticas de nuestro sistema. ¿Por qué podemos hacer eso? A ver si como motivación, pensemos que nosotros queremos hacer un valor medio de algo que está evolucionando en el tiempo. Ese valor medio, si yo elijo un punto inicial, lo dejo evolucionar un tiempo grande y calculo el valor medio, no debería ser distinto de si elijo otro valor inicial, lo dejo evolucionar un tiempo largo de nuevo y calculo el valor medio. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista físico, yo no esperaría que los valores medios macroscópicos a tiempo infinito vayan a cambiar si cambio el valor inicial. Ese estado inicial diferente en cada uno de esos sistemas corresponde físicamente a un sistema en condiciones distintas. ¿Sí? O sea, un sistema en condiciones microscópicas distintas. Puede ser que, por ejemplo, haya una partícula que se está moviendo hacia la derecha, mientras que el otro estado inicial se está moviendo hacia arriba. ¿Sí? Son estados microscópicos distintos, pero que llevan al mismo promedio macroscópico. Bueno, cada uno de esos estados que son distintos también los puedo considerar como si fueran modelos idénticos de mi sistema, pero independientes. En ese sentido es que se habla de copias idénticas de nuestro sistema. En definitiva, no hay diferencia entre pensar que son copias idénticas que responden a la misma física o es el mismo sistema visto en distintos tiempos. Bueno, por lo general, digamos, la argumentación se hace en términos de n copias idénticas, pero da igual pensarlo que sea el mismo sistema en distintos tiempos. Bueno, cada uno de esos sistemas entonces va a estar descrito por un punto del espacio de fase. Va a tener coordenadas macroscópicas determinadas, por ejemplo, E, B y N, si pensamos siempre en un gas. Y ven que diferencian esta N con esta N. Esta N imprenta representa el número de partículas del sistema, mientras que esta N caligráfica representa el número de sistemas idénticos. Bueno, y queremos ahora, lo que vamos a hacer es subdividir, así como estaba este cuadriculado, vamos a subdividir la hipersuperficie de energía en una serie de celdas de tamaño delta sigma sub i. ¿Se acuerdan que habíamos utilizado la letra sigma para asignar al área sobre esa hipersuperficie de energía? Entonces le llamamos delta sigma a cada una de estas celditas y el índice I me etiqueta en qué celda estoy. Bueno, si siguen el párrafo, dice cada uno de estos elementos de superficie contiene n sub i minúscula de sistemas. ¿Está bien? Es la misma idea de lo que les comentaba recién, de mirar a una celda y ver cuántas partículas tengo. Bueno, acá no son partículas, acá son sistemas, porque son cada uno de estos son unos estados. Entonces la condición que satisface es que sumar cada uno de estos puntos me tiene que dar el total n caligráfico, que es el número de sistemas que estoy considerando. Este número, este cociente n sub i sobre n, fíjense que es número de sistemas que hay en una determinada celda dividido el número total de sistemas. Entonces, eso se puede interpretar como casos favorables a la celda I dividido el número de casos posibles. O sea, es una probabilidad, la probabilidad que tiene el sistema de encontrarse en la celda I. ¿Sí? Es la idea frecuencial de la probabilidad. Número de casos favorables dividido el número de casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay a encontrarse en la celda I? N sub i. ¿Cuántos casos posibles hay de encontrarse en cualquier lado? Es esta N caligráfica. Entonces el cociente me da la probabilidad. Y esta probabilidad se correspondería entonces
con la densidad de probabilidad multiplicado por el elemento de volumen. Y fíjense que acá yo había escrito diferencial de Q por diferencial de P, porque para simplificar pensé en un sistema que tiene una única coordenada y un único impulso, pero cuando tengo ya más partículas va a ser D3N Q y D3N P. Toda esta reescritura que estamos haciendo es para, en el fondo es simplemente para calcular valores medios, ¿sí? Porque acuérdense, valores medios son los que nos van a dar la conexión entre lo microscópico y lo macroscópico. Entonces ahora vamos a preguntarnos sobre el número total de maneras de distribuir estas cosas. Ahí empieza de nuevo la combinatoria con la que habíamos empezado en las primeras clases. Entonces consideremos, por ejemplo, una cierta distribución N1, N2, etcétera, de un total de N caligráficos sistemas que yo quiero distribuir en las celdas. Acá, por ejemplo, demuestra un ejemplo donde lo que hace es poner dos sistemas en la primera celda, dos en la segunda, uno en la tercera y cero en la cuarta. Una manera de conseguir esta distribución sería poner las partículas, o los sistemas, mejor dicho, los sistemas 1 y 2 en la primera, 3 y 4 en la segunda, 5 en la tercera y ninguno en la cuarta. Y así, ven que son distintas distribuciones. En definitiva, ¿de cuántas maneras puedo distribuir si yo fijo cuántos sistemas hay en cada celda? Va a ser un número dado por una permutación con repetición. ¿Sí? ¿Por qué con repetición? Porque tener al sistema 1 y 2 o 1 y 3 son dos sistemas en la celda 1 y esos sistemas son idénticos, así que serían indistinguibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la permutación con repetición? Va a ser el número total de sistemas que tengo dividido la cantidad de factoriales de sistemas idénticos. La distribución del sistema 1 y el sistema 2 en la primera celda, o el sistema 1 y el sistema 3 en la primera celda, es lo mismo, porque los sistemas son idénticos. ¿Qué es lo que tengo que diferenciar? Si son la distribución de sistemas en celdas. Si lo vuelven a los enunciados que vienen en estadística, probablemente hayan visto problemas de eso de distribuir partículas en cajas. ¿Sí? ¿De cuánta manera puedo distribuir pelotitas en cajas? Bueno, acá es eso lo que estamos usando, nada más que con un lenguaje físico. En lugar de pelotitas tenemos sistemas idénticos y en lugar de cajas tenemos celdas del espacio fásico. El número total de maneras entonces va a estar dado por esta permutación. ¿Sí? Esto lo ven, ¿no? Entienden la ecuación 22, entienden por qué tiene esa forma. Sí. Bueno, entonces, esas son las maneras de distribuir. Lo que queremos preguntarnos es por la probabilidad de encontrar una determinada distribución en un elemento de una celda, en la celda yésima. Acá introducimos, por generalización, ya van a ver que después no nos va a interesar tanto, por lo menos en este tema, pero vamos a introducir la probabilidad de que no todas las celdas tengan la misma probabilidad intrínseca. ¿Sí? Omega sub i, ¿qué va a ser? Es la probabilidad de encontrar un sistema dentro de la celda delta sigma sub i. Entonces la probabilidad de encontrar n sistemas en esa misma celda, si cada uno de ellos es independiente estadísticamente, entonces va a ser omega por omega por omega n veces, o sea, omega a la n.
En su índice I me está diciendo que estoy hablando de la celda IESI. Y en definitiva, entonces, teniendo en cuenta la distribución de los estados dentro de las celdas, más la probabilidad de que la celda esté ocupada por uno de los sistemas, omega sub i, esta probabilidad total va a ser el producto de las dos cosas. La probabilidad de n sistemas estadísticos, desde el omega a la n, por la cantidad de distribuciones que puedo conseguir con esos n sub i sistemas en cada celda. ¿Está bien? Entonces, el producto de la permutación con repetición por la probabilidad estadística de sucesos independientes. Bueno, una vez que tenemos esta probabilidad, ya sabemos, digamos, qué es lo que conseguimos con esto. Encontrar la probabilidad con la que van a estar distribuidos sistemas físicamente idénticos en la superficie, en la hipersuperficie de energía del espacio de fase. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación 23. Ahí, esta probabilidad va a depender de esta distribución. Así como, para tener así un ejemplo en la cabeza, ¿qué pasaba con los espines? Era poco probable que todos los espines apuntaran hacia arriba, porque hay una única manera de conseguir eso. Sin embargo, era muy probable que hubiera la mitad de los espines hacia arriba y la otra mitad hacia abajo, porque tengo muchas maneras de conseguir eso. Si yo hago una medición sobre el sistema físico, ¿qué es lo que espero encontrar? Lo que espero encontrar es la distribución más probable. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si todas las distribuciones son igualmente posibles, la que voy a encontrar con más frecuencia es aquella que sea más probable. Entonces ahora lo que nos proponemos es, ya que conocemos la distribución de probabilidades en función de la probabilidad de ocupación de la celda yésima y de la distribución que yo propongo, entonces ahora me propongo encontrar cuál es la distribución más probable. ¿Por qué? Porque físicamente es la que espero encontrar al hacer una medición. Bueno, y cuando queremos encontrar algo que tiene un máximo, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es derivar respecto de las variables y obtener sus valores para los cuales esa derivada es cero. ¿Sí? Bueno, entonces tendríamos que derivar esta W total en función de las variables. ¿Qué son las variables? Son los n. ¿Está bien? Porque lo que estoy cambiando es las distintas distribuciones de ese sistema. En lugar de derivar W por comodidad, fíjense que yo quiero encontrar el W máximo, la probabilidad que tenga un valor máximo. En lugar de buscar a esa probabilidad, vamos a buscar el logaritmo de la probabilidad. ¿Por qué? Porque es una función que si W crece, el logaritmo también crece. ¿Sí? O sea, tiene un comportamiento monótono. Donde W alcanza el valor máximo, su logaritmo también. Entonces, podríamos sacar la derivada de W, pero es más cómodo sacar la derivada del logaritmo de W. La razón de eso es que acuérdense que acá me aparecen los factoriales y cuando estos n son muy grandes, me conviene tomar la aproximación de Stirling. Entonces, si tomamos el logaritmo, ¿qué voy a tener? El logaritmo de n factorial por el logaritmo de este producto, entonces se va a convertir en la suma de los logaritmos. El logaritmo del numerador, que es n por el logaritmo de w, y menos el logaritmo del denominador. Bueno, tengo factoriales tanto acá en el primer término como en el último. Aplicamos la aproximación de Stirling y nos queda esta ecuación 24. Y queremos encontrar los valores máximos de esta distribución.
Entonces derivamos, o tomamos el diferencial como hace acá, y fíjense que nuestras variables son las n sub i minúsculas, ¿eh? Mientras que estas n mayúsculas caligráficas son constantes, porque es el número total de sistemas. Entonces al derivar esto me da cero, ¿eh? Entonces, ¿de dónde van a venir las variaciones? Va a venir de este término, que va a contribuir con diferencial de n sub i por el logaritmo. De este término, que tiene un producto de dos funciones que dependen de n sub i. Entonces el primero va a ser diferencial de n sub i por esto sin derivar, más n sub i por la derivada del logaritmo. Y finalmente voy a tener un término que es diferencial de n sub i. O sea, deberían aparecer 4 términos. De los 4 hay 2 que se cancelan y terminan quedando estos dos, ¿sí? Que si sacamos diferencial de n sub i como factor constante, nos quedaría esto. Bueno, es la diferencial de una función de estas variables n sub i. Bueno, si todas las n sub i fueran independientes, está claro que esta diferencial puede valer cero solamente si sus coeficientes valen cero. Pero eso no es cierto, porque no todos los n sub i son independientes, porque la suma de las n sub i tiene que ser igual al número total de sistemas que tengo. Por lo tanto, eso es una ecuación de ligadura, ¿sí? La suma de todas las n sub i, de cada una de las ocupaciones de las celdas, le tiene que dar la n caligráfica, que es el número total de sistemas. Esa ecuación es una ecuación de ligadura, por lo tanto no todos los n sub i son independientes, sino solamente que esa ligadura les pone una condición de restricción. Cuando tenemos que maximizar o minimizar una ecuación sujeto a ligaduras, se usan los multiplicadores de Lagrange, que es multiplicamos por un coeficiente lambda desconocido a la ecuación de ligadura diferenciada. ¿Sí? La ecuación de ligadura es que era n igual a sumatoria de los n sub i. Diferenciado es diferencial de n es igual a la sumatoria de los diferenciales de n sub i. Multiplicamos ambos miembros por un multiplicador lambda desconocido, y esto entonces es igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación, la 26, con esta ecuación 25 son las dos que tenemos que resolver para poder obtener el máximo sujeto a la condición de restricción. Entonces sumamos miembro a miembro, o restamos, acá resta simplemente eso es lo único que determina el signo del lambda. Y ahora tenemos una única ecuación que contiene a los n sub i y al lambda. Y ahora sí podemos decir que esta ecuación va a ser igual a 0 cuando todos sus coeficientes sean 0 y eligiendo el lambda para que eso ocurra. Entonces, esto que está entre paréntesis es 0, es lo que tenemos acá, y de ahí despejamos los n sub i como esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Fíjense que los n sub i son las omega sub i, que eran las probabilidades de ocupación de un estado de la celda iésima, por e a la constante lambda, que es el multiplicador de Lagrange. O sea, e a la lambda sigue siendo una constante. Y el omega sub i dependía solo del tipo de sistema y de la celda iésima. O sea que este n sub i vuelve a ser constante, no depende de ninguna de las variables del sistema. En definitiva, ¿qué es lo que nos está diciendo todo este cálculo? Está diciendo que quisimos maximizar la distribución de probabilidades, y el resultado es que esa distribución va a ser máxima cuando la ocupación de todas las celdas sea constante. El número de sistemas en cada celda, en la celda iésima, valga lo mismo cualquiera sea i. Es decir, que
la máxima distribución de probabilidad bajo estas condiciones es que el sistema tenga un número de una probabilidad constante. ¿Eh? Si esta n sub i es constante y esta n es constante, el cociente de los dos también es constante. Eso es lo que me garantiza que en el conjunto microcanónico la distribución de probabilidad constante es la que me va a dar la maximización de las distribuciones de los sistemas idénticos. ¿Se entiende? Por ahí este tema lo que tiene es que requiere mucha atención, digamos, a la notación y a de qué estamos hablando. A veces hablamos de sistemas, a veces hablamos de celda del espacio-fase. Así que tiene que familiarizarse mucho con la notación de la que estamos hablando, digamos, al hacer la cuenta. O sea, más allá de hacer el cálculo, que ven que es simplemente una maximización con multiplicadores de Lagrange, ¿cuál es el significado físico de eso que estamos haciendo? ¿Alguna consulta? No, yo no todavía. Bueno, entonces vamos a completar un pasito más, que es cómo podemos escribir la entropía. La entropía nosotros voy a hacer un poquito al revés de... eh, bueno, a ver, la entropía, ya de entrada nosotros hemos hablado de que la entropía está dada por esta ecuación 32, ¿sí? Es lo que impusimos como un principio básico, digamos, para la descripción estadística. La entropía de un sistema va a estar dada por K, el logaritmo del número de microestados. Y ahora lo que descubrimos con esta maximización de las probabilidades es que la densidad del conjunto microcanónico va a estar dado por una ocupación uniforme de todas las celdas. Es decir, esto que les comenté hace un rato, que la distribución de probabilidad va a ser el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Y todas las probabilidades son iguales. Entonces, mientras el hamiltoniano se encuentre en el rango de energías accesibles macroscópicamente, entonces la densidad de probabilidad va a ser constante. Otra manera de escribir eso, fíjense que si ρ es 1 sobre omega es 1 sobre ρ. Y si tomamos el logaritmo de 1 sobre ρ, es lo mismo que menos el logaritmo de ρ. ¿Sí? Entonces la entropía la podemos calcular así, fíjense, es menos K logaritmo de ρ, ¿sí? Pero promediado sobre el espacio de fase. ¿Qué es lo que hacíamos para promediar sobre el espacio de fase? Decíamos, voy a integrar la densidad de probabilidad por la función f que me interesa promediar. Y la función f acá va a ser menos k logaritmo de ρ. Integrado sobre el espacio de fase y con 1 sobre h a la 3n. Esta discretización corresponde a una elección del sigma cero. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos la clase anterior, hablábamos de la discretización de la hipersuperficie de energía y poníamos un tamaño del elemento de área sigma cero, y después decíamos, bueno, no importa cuál sea la discretización, cuando calcule las magnitudes termodinámicas, a lo sumo va a ser un corrimiento en el cero de entropía, y cuando tome derivadas de la entropía ni siquiera va a aparecer. Así que bueno, una elección del sigma cero y la que resulta estar de acuerdo con la mecánica cuántica es que sea la constante de Planck
por cada par Q y P. Una manera de ver por qué es esa la discretización adecuada es que fíjense que cuando pensamos en el... Me voy a pasar de nuevo a la pizarra. Ven que cuando hablaba de una discretización en Q y P, decía, bueno, supongamos que tengo un determinado estado acá, en esta celda. El principio de determinación de Pauli, de Heisenberg, perdón, el principio de determinación de Heisenberg me dice que delta de Q por delta de P tiene que ser, ¿de qué orden? De orden H o H barra. ¿Está bien? Esta es una condición de cuantización de las variables conjugadas, ¿no? Con la coordenada y el impulso, o cualquier otro par de coordenadas conjugadas, tienen que tener incertezas que son de ese orden H. Entonces, de cierta manera tiene sentido decir que yo voy a poder tener un único estado dentro de una celda de tamaño delta de Q por delta de P, tal que delta de Q por delta de P sea del orden de H. Y eso ocurre para delta X por P sub X, ¿está bien? Pero también pasa con y pasa con Z. O sea que por cada una de las componentes que son coordenadas conjugadas, voy a tener un producto de este tipo. Entonces, cuando yo tenga para una partícula que voy a tener delta X por delta Y por delta Z, que es el elemento de volumen, delta PX por delta PY por delta PZ, que es el elemento de volumen del espacio recíproco del impulso. Entonces, para una partícula, el producto de estas 6 delta me va a dar un H al cubo. Para n partículas, me va a dar H al cubo a la n. ¿Sí? O sea, H a la 3n. ¿Se entiende? O sea, el principio de determinación, en cierta manera, me dice cuál es la discretización más adecuada, digamos, del espacio de fase. Piense que el espacio de fase es un concepto clásico y entonces no tiene por qué ser válido el principio de determinación de Heisenberg ahí, ¿no? Pero lo que estoy queriendo es que ponerle el aditamiento cuántico. Yo sé que, digamos, el sistema finalmente tiene que ser descrito con variables, con operadores cuánticos. Entonces está mejor enfocado, digamos, tomar una discretización del espacio de fase clásico que ya sea adecuada para esa descripción cuántica. Entonces, la mejor elección de ese sigma cero que antes habíamos dicho es totalmente arbitraria, que de hecho lo es, la mejor elección para que nuestros resultados clásicos sean comparables a los resultados obtenidos cuánticamente es que hagamos que delta de x por delta de p sub x sea h y así por cada par de variables conjugadas. Bueno, esa es la razón entonces que tenemos un h a la 3n. Es porque tengo un h al cubo por cada partícula y tengo n partículas, ¿no? Entonces estoy tomando el elemento de volumen del espacio en fase y discretizándolo por esa consideración, digamos, del principio de indeterminación. Bueno, entonces formalmente la entropía la puedo calcular de esta manera. Es lo mismo que la ecuación 32. Está más complicada que decir simplemente esto. Esto es más directo, es decir, tomo el número de microestados, le calculo su logaritmo, multiplico la constante de Boltzmann y ya tengo la entropía. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué complicar esto?
porque en realidad esto, la ecuación 33 va a ser válida aún cuando no sea válida la ecuación 32. La ecuación 32 es una ecuación para el microcanónico, que es de lo que trata este capítulo, ¿sí? O sea, para sistemas que tienen energía constante. La ecuación 33, cuando este ρ ya no sea de probabilidad constante, va a seguir siendo válida, ¿sí? O sea, la entropía se va a poder seguir expresando como menos K, el valor medio de menos K por logaritmo de la densidad de estados. Esta ecuación 37. ¿Sí? Esta ecuación 37 entonces es la ecuación más general que define cómo es la entropía respecto al promedio sobre ensamble. Fíjense que tengo estos corchetes angulares, son los que hablan del promedio sobre ensamble, y esta ρ es la que le corresponda a la situación física de interés. En este capítulo solamente esta ρ es la ρ del sistema microcanónico, del conjunto microcanónico. En el capítulo siguiente esta ρ va a ser distinto, pero la entropía la voy a seguir calculando de esta manera, con la ecuación 37. ¿Vale? Y después, todavía más adelante, esa ρ va a ser distinta porque vamos a relajar una de las condiciones y vamos a tener el conjunto macrocanónico, pero la entropía la vamos a ir calculando de esa misma manera. Y más aún, esta ρ podrá ser un operador cuántico y la entropía la vamos a ir calculando de esta manera. ¿Vale? Entonces, esta ecuación 37 es la ecuación básica que me relaciona la entropía con las distribuciones de probabilidad. El caso del conjunto microcanónico, entonces ya dijimos, se reduce a esta cosa simple, ¿sí? Bueno, después ya tienen algunos ejemplos, varios de ellos están contenidos en la guía, así que los voy a dejar para que ustedes hagan las cuentas. Y el siguiente tema, si después ya nos vamos al conjunto canónico. Tenemos osciladores armónicos. Los osciladores son como las partículas libres, son los caballitos de batalla de todos los sistemas exactamente solubles en la termodinámica estadística. Así que el sistema de espines, sistemas de osciladores armónicos y sistemas de partículas libres son los que se pueden estudiar en los distintos esquemas, digamos, de conjuntos estadísticos, ¿no? El mismo sistema estudiado desde el microcanónico, el canónico y el gran canónico.